Primero lo primero. Quinta temporada. Lo imprescindible. Lo que te gusta. Info sin vueltas. Por FM Millennium. Hasta las 9. Más allá de este resumen, la síntesis que compartimos habitualmente aquí en Primero lo Primero por Millennium, te cuento un tema que me parece interesantísimo, porque en Santa Fe han implementado, o estarán próximos a hacerlo, una hora más destinada a la alfabetización en todas las escuelas primarias. Vamos a hablar con el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, amablemente nos ha atendido, José Goiti. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo Bataglia aquí en Millennium. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, una medida que va a beneficiar a miles y miles de alumnos, ¿no? ¿Cuál va a ser la característica de aplicación de esta hora más para que los chicos se alfabeticen? Bien, la primera característica que es una hora más, un módulo más destinado a los aprendizajes. Para nosotros eso es muy importante, incorporar, digamos, un módulo más, una hora más para extender la jornada escolar en toda la escuela primaria y que tenga foco específicamente en aprendizajes. Eso es el primer elemento. Y profundizando alfabetización. Usted sabe muy bien, porque hoy está en debate y está sobre la mesa que Argentina en particular, América Latina en general, pero muy particularmente Argentina, tiene un déficit en la alfabetización. Y eso es grave porque primero la Argentina siempre fue de referencia, fue punta en la alfabetización, fue lo que caracterizó a su sistema educativo muy tempranamente, en la conformación de los estados, y hoy tenemos un déficit en algo que es básico, porque un chico, una niña que no está consistentemente alfabetizado arrastra necesariamente un déficit crónico en aprendizaje. Por lo tanto, nosotros como política hemos puesto ese foco y para eso hay que ponerle recursos, que es lo que nosotros pensamos. Entonces, lo que tenemos es un programa de alfabetización que ya se inició con todos los niños y todos los alumnos de primer grado de toda la provincia de Santa Fe, y ahora lo que queremos hacer también es profundizar a lo largo de toda la escolaridad primaria con una hora más de clase. Así que básicamente, si usted me pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido? Porque yo creo que es importante que siempre expliquemos el porqué y el sentido de las cosas que hacemos, es mejorar, profundizar y robustecer la escuela primaria a través de la alfabetización con más tiempo de clase. ¿Cómo viene siendo este 2024 en materia de medidas de fuerza? ¿Hubo paros en Santa Fe de parte de los docentes? Y nosotros tuvimos un inicio bastante complicado. Lamentablemente no pudimos llegar a acuerdo en términos de la recomposición salarial, a pesar de que la provincia recompuso todos los meses el salario, y lo que va de enero hasta aquí hemos superado, por poco, pero hemos superado el índice inflacionario. Bueno, como decía, empezamos una situación compleja, tuvimos en poco tiempo prácticamente 12 medidas de fuerza, pero bueno, ahora se encauzó por la vía, bueno, en algunos casos de algún acuerdo, en otros casos hemos definido la recomposición salarial por decreto por la falta de posibilidades de acordar, y ya en todo el segundo periodo del año no hemos tenido prácticamente medidas de fuerza y estamos recuperando el ritmo habitual, y esta hora, por eso también lo implementamos ahora, sobre el fin de año, porque tenemos las condiciones, pero nos va a permitir dos cosas: recuperar tiempo, horas de clase, porque no solamente se trata de recuperar días, sino básicamente horas y aprendizaje. Entonces vamos a recuperar horas de clase que hemos perdido a lo largo del año, y aparte, por eso también el enfoque que le estamos dando de aquí hasta fin de año es profundizar en aquellos alumnos que tengan algún déficit. Quiere decir que o porque tengan otros tiempos de aprendizaje o porque se han perdido jornadas escolares por paros o medidas de fuerza, bueno, que podamos fortalecer aquellas trayectorias más debilitadas en donde haya aprendizaje que haya que reforzar. Los gremios de docentes en la provincia de Santa Fe, ¿cómo recibieron este anuncio, esta hora más destinada a la alfabetización de los chicos? Mire, nosotros los vamos a convocar, hicimos el anuncio ayer. Este viernes vamos a tener una paritaria particular que nosotros denominamos técnicas con el sector privado, de docentes privados, y el lunes vamos a tener con docentes estatales. Han planteado algunas dudas con respecto a la implementación, que suponemos que van a ser rápidamente evacuadas y que podremos hacer los ajustes pertinentes, pero en general los docentes lo han recibido muy bien, porque hay que tener en cuenta que esto no es solamente extender la jornada escolar, sino que implica también aquellos docentes que apliquen y que, digamos, acepten incorporar este suplemento al cargo de maestro de grado,
van a tener un 15% de incremento salarial automáticamente. O sea, aumentan sus ingresos proporcionalmente, digamos. Sí, proporcionalmente, y no es poca. Entonces tenemos varios objetivos que cumplimos. Extendemos la jornada escolar mínima en la provincia de Santa Fe de 4 horas 15 a 5 horas, o sea que todas las escuelas van a tener por lo menos 5 horas de clases, algunas tienen más, y vamos a tratar de ir ampliando ese rango horario, pero el docente, que en definitiva es un recurso muy importante en todo esto, porque, digamos, los aprendizajes se dan en un contexto particular, específico, que es el aula, y quien hace la diferencia en el aula es el docente. Por lo tanto, hay que reconocer eso, y esto implica un incremento salarial que para un docente que recién empieza es de 90.000 pesos aproximadamente, y un docente que ya tiene una cierta antigüedad son casi 170.000 pesos, con lo cual, bueno, también vamos en esa dirección de fortalecer y reforzar no solo el salario, porque en definitiva el salario es un medio para lograr un objetivo, que son los aprendizajes, sino también reforzar y hacer más robusto el cargo de maestro de grado, que es quien sostiene todo el proceso de aprendizaje en la escuela primaria. Estamos hablando con José Goiti, ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Ministro, en cuanto a los planes de estudio, hay una prueba piloto en la ciudad de Buenos Aires que se va a aplicar no en todas las escuelas, pero tiende a sacarle esta estructura tan rígida que tiene la educación. Dos preguntas en una. ¿Se estiman cambios? ¿Se programa algún tipo de prueba piloto en Santa Fe? Digo, ¿cómo ve la educación tan estructurada que parece que atrasa, ¿no?, para los chicos de hoy que están demandantes también de otro tipo de contenidos? Y si hay un plan nacional de educación, si son convocados por el gobierno de Milei. Dos preguntas en una. Bien, para la primera pregunta, obviamente nosotros tenemos que innovar, y mucho, en las estructuras tanto curriculares como en los regímenes académicos que tenemos en nuestra escuela. Eso está claro. En primaria probablemente un poco menos, aunque nosotros en Santa Fe ya tenemos un diseño curricular nuevo para ser implementado a partir del año que viene, que creemos que va a introducir mejoras importantes. Pero yo, sobre todo en el nivel primario, creo que lo importante es reforzar los aprendizajes. En definitiva, la estructura curricular o el régimen académico, que muchas veces atenta contra los aprendizajes por distintas cuestiones, deben ser discutidos y reformulados. Pero siempre teniendo en cuenta qué aprendizajes, qué saberes necesitan los chicos y cómo los van a obtener. Porque a veces nos vamos mucho en las formas y no hacemos foco en la sustancia, que es en definitiva que aprendan. Y en secundaria, nosotros el año que viene vamos a emprender un fuerte debate para ver cómo logramos dar vuelta a la secundaria, porque la secundaria no solo tiene un problema de estructura y de rigidez, sino que tiene un problema de dotarla de sentido. La sociedad, como que la sociedad ha perdido no solamente la confianza, sino que no le encuentra el sentido al colegio secundario, más allá de una certificación que le permita acceder a otro tipo de estudios. Si nosotros no damos una discusión profunda en ese aspecto, creo que no vamos a encontrar el camino adecuado. Desde ya que hay que cambiar las metodologías, pero sobre todo también hacerla más flexible y útil. Yo creo que la secundaria tiene que ser más flexible, pero sobre todo tiene que recuperar utilidad, tiene que ser útil para el estudiante. Si no es útil, pierde el sentido del tiempo que se le dedica y los esfuerzos que se hacen para transitar. Qué fuerte, ministro, cuando dijo que no le encuentran sentido, ¿no?, los pibes. Y yo creo que eso es una verdad. Nosotros, un problema de la educación en general, no digo del sistema, de la educación en general, es que hemos construido un montón de dichos o un montón de supuestas verdades que en realidad no representan la realidad, y para decirlo claramente, nos mentimos mucho nosotros en educación. Entonces hay que empezar un poco a desnudar la realidad. Bien. Los padres no tienen confianza en la secundaria, no le encuentran sentido. Los chicos hace mucho tiempo, creo que yo mismo cuando iba al secundario me costaba encontrarle el sentido. Entonces cuando los padres, los chicos, y ya cuando los docentes que transitamos la escuela secundaria, yo he dado clases mucho tiempo de secundaria, no le empezamos a encontrar el sentido, hacemos un como sí, pero en realidad es muy difícil sostener esa escolaridad. Eso es, creo que es el principal problema. A partir de ahí hay un montón de cosas para hacer. La pregunta que quedaba pendiente, ¿hay comunicación con el gobierno nacional? ¿Hay planes conjuntos? ¿Hay reuniones de nación con las provincias? Mire, el Consejo Federal de Educación, que es el órgano que nuclea las 24 jurisdicciones con sus ministros o ministras, funciona regularmente, se reúne todos los meses. De hecho, en este momento, yo voy a viajar a la tarde, pero en este momento se va a realizar a partir de las 9 de la mañana una reunión del Consejo Federal de Educación, que es en donde se articulan todas las políticas educativas en un país federal en donde la educación es de competencia provincial. La Secretaría de Educación también,
doctor Torrendera a la cabeza, tiene una posición muy proactiva. Después tenemos algunas dificultades de financiamiento que tienen que ver con los recortes que el gobierno ha venido haciendo y que educación lamentablemente no ha estado exento. Entonces como que tenemos dos realidades que no son necesariamente confluyentes, que por un lado muy buena articulación, buen diálogo con la Secretaría de Educación, se ha logrado consensuar que todas las provincias tengan un plan de alfabetización y que eso se integre dentro de un plan nacional de alfabetización que suma los 24 planes jurisdiccionales, pero hemos tenido alguna dificultad, sobre todo cuando se continuó el FONIT, cuando se han suspendido las transferencias para obras de infraestructura escolar, pero sí tenemos buena recepción en, por ejemplo, mantener el financiamiento y el apoyo de Nación para poder extender la jornada horaria, y sí tenemos buenas perspectivas en el financiamiento para las políticas de alfabetización. Entonces, bueno, si me pregunta, la relación es buena, el diálogo es fluido, el nivel de coordinación en el Consejo Federal de Educación, que es el órgano que articula, es bueno. Bueno, después tenemos algunas dificultades que son de público conocimiento a la hora de conseguir los financiamientos correspondientes. Bien. Ministro, muy amable por atendernos, gracias que volvamos a comunicarnos, a ver cómo marcha esta idea que ya se pone en marcha allí en Santa Fe. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. José Goiti, Ministro de Educación